porque incluso si trasladamos la clase para el día viernes, es posible que Mario empiece un poco más temprano. Es incluso posible que utilice este salón para el examen final. Entonces, digamos, ¿cuáles son las derivadas de orden superior? Esto viene con la siguiente inquietud. Eso viene con la inquietud de que, digamos, cuando encuentro la derivada de una función, también es una función. Entonces, como esta es una función, nos podemos plantear, podemos derivar esta función y vamos a ver que sí podemos seguir derivándola. Entonces, si derivamos, sí, la doble derivación, ajá. Entonces, si derivamos f' de x, obtenemos una función resultante conocida como la segunda derivada de f respecto a x. Y esta es denotada convenientemente como f doble prima. Entonces esta notación f doble prima significa que estamos derivando primero la función y luego la volvemos a derivar. Entonces esto significa que hay que derivar dos veces. Significa que hay que derivar f dos veces. Pero otra cuestión que va a suceder es que este proceso no va a seguir continuando. Por ejemplo, la segunda derivada también va a ser una función, entonces puedo derivar la segunda derivada. Entonces lo que vamos a ver aquí es que si derivamos la segunda derivada, obtenemos la tercera derivada. Entonces la tercera derivada, voy a poner la tercera derivada de f respecto a x. Se denota como f triple prima. O hay veces que la van a ver que se denota también como d cubo f sobre dx al cubo. Entonces esta notación es la notación con las d, significa derivar esta función tres veces. Esta triple prima también significa que hay que derivar la función tres veces. Entonces, como pueden ver, este tema es sencillo, simplemente estamos conectando las ideas de que la derivación es un proceso secuencial y uno puede continuar derivando hasta que la función deje de ser derivable. Entonces aquí tenemos ciertas notaciones para las derivadas de orden superior. Ahora, como les decía, desde el punto de vista económico, ¿sí? Una pregunta, o sea, hasta donde se puede llegar a derivar es hasta que solo quede una constante. Sí. O sea, no contamos derivadas cero. No, sí se contaría, pero sería una derivada así muy trivial. Dirías, bueno, a partir de la quinta o sexta derivada, solo vamos a tener la función 0, 0, 0, 0. Entonces es válido decir así, la octava derivada de x al cubo es 0, pero no va a tener mucha relevancia. Entonces ahí te voy a introducir la notación de derivadas de orden superior. Y estas tenemos dos notaciones que podemos usar. Digamos, la primera derivada es f' de x. O puede ser df de x.
Ahora la segunda derivada es f doble prima de x o d al cuadrado f de x al cuadrado. Y esta notación, ¿por qué es así? Porque, digamos, esto significa que primero derivamos una función y luego derivamos la función resultante. F es la función que queremos derivar. O sea, eso puede ser f' o y'. Entonces aquí solo estoy escribiendo las notaciones. Entonces hay una notación de primas y hay una notación de Leibniz. Yo creo que en este curso tienen preferencia por esta notación con las primas. Entonces la triple prima es esta, pero con notación de Leibniz es d al cubo f de x cubo. Entonces luego la que ya se complica un poco con la notación de prima es la cuarta derivada. Para la cuarta derivada podemos tener f y 4 primas, pero lo que se acostumbra a hacer es que en vez de escribir 4 primas se escribe superíndice paréntesis 4. Entonces esto no es f a la cuarta, sino esto es derivar f 4 veces. ¿Y eso solo a partir de la cuarta? Sí, a partir de la cuarta, porque ya escribir 4 primas, incluso hay personas que la tercera derivada la escriben con paréntesis 3, porque también leer 3 primas es un poco difícil de leer. Entonces lo que vamos a ver es que estas derivadas son infinitas, hay n derivadas. Entonces uno puede llegar al final a una enésima derivada, y la enésima derivada es f superíndice paréntesis n. Entonces esto significa derivar esta función n veces. Entonces este es un proceso sumamente extenso, pero igual se puede hacer en teoría. Entonces ahorita lo que vamos a ver es que vamos a hacer los ejercicios que están en el libro de trabajo, que estos son relativamente sencillos. Solo tenemos que derivar polinomios. Como van a ver, la derivación de polinomios es sumamente sencilla, porque a medida que derivemos nos van a ir creando polinomios, y en cierta forma polinomios de menor grado. Entonces ahorita vamos a encontrar todas las derivadas de orden superior de las siguientes funciones. Entonces la primera que vamos a hacer es una función cúbica. Pero aquí me van a decir, uy, no va a terminar nunca, porque como hay un número infinito de derivadas, uno pensaría que no vamos a terminar nunca, pero van a ver que con esta función eventualmente todas las derivadas de orden superior van a desaparecer. Entonces, ¿cómo encuentro la primera derivada? ¿Cuál sería la primera derivada? Sí, utilizo una regla de la potencia, menos cubo más 3x al cuadrado menos 2x más 1. Voy a poner aquí el más 0, solo para decir que la constante se está desvaneciendo. Entonces esta es la primera derivada. Entonces ahora tratamos la primera derivada como una función y encontramos la derivada de la derivada para encontrar la segunda derivada. Entonces, ¿a qué es igual la segunda derivada? 20x al cubo. Ajá. Creo que sería más 6x, solo porque el signo se mantiene, menos 2. Y bueno, aquí sería un más 0, que ya no los voy a escribir. Entonces vámonos a la tercera. Entonces, ¿a qué es igual la tercera derivada? Ajá, 60x al cuadrado menos 20 más 6. Entonces pueden ver que a medida que estoy derivando, como que las funciones se van simplificando más. Cada vez el grado del polinomio disminuye en 1. Entonces esto va a significar que eventualmente todas estas derivadas van a ser igual a 0. Entonces vámonos ya a la cuarta derivada. ¿Qué nos queda con la cuarta derivada?
Todavía más simple, y la quinta va a ser la última derivada que no va a ser igual a la función 0. Entonces la quinta derivada es solo 120 y la sexta derivada es... Ah, sí, gracias, sí, solo 120, sí, porque ya el 120x lo derivamos. Es 0. Entonces aquí les puedo hacer una pregunta bastante extraña. ¿Cuál es la 53ª derivada de esta función? 0. Sí, porque van a ver que a partir de la sexta derivada todas las derivadas subsecuentes son iguales a 0. ¿Sí? Sería una regla del producto, posiblemente, y esto es un producto con una cadena. Aquí tengo unos ejercicios más complicados que ahí sí hay que hacer cadena, entonces esas se vuelven más tediosas. Yo creo que solo tendríamos que hacer la sexta, solo para que se mire el 0. Entonces esto quiere decir de que la enésima derivada de x es igual a 0 si n es mayor o igual que 6. Entonces esa es solo una forma bonita de decir, bueno, ¿cuáles son las del resto de derivadas? La función 0. Entonces vamos a hacer otro problema de estos, que este todavía es fácil y nos podemos entretener ya problemas con reglas de la cadena o la regla del cociente. Entonces tengo este 4x al cubo más 24x al cuadrado menos 10x más 1000. ¿Sí? En los casos de las derivadas como de cociente, tangente, Tangente. Sí, pues, o sea, por lo que... Cociente. Sí, de cociente, tangente. Entonces, había a veces unos donde que alguna parte del numerador y la otra en el denominador. Si mal no recuerdo, entonces el denominador también se deriva. Sí. Se vuelve pues... Sí. No, ya funciones más complejas, la segunda o tercera derivada ya se vuelven sumamente tediosas. Pero miremos con esta, ¿qué sucede? La primera derivada es a qué es igual. Menos 10. ¿Y por qué estoy haciendo esto? Porque vamos a ver de que cuando queramos graficar estas funciones, uno de los primeros pasos es calcular la primera y segunda derivada y luego ver cuándo esas primeras y segundas derivadas son iguales a 0. Y a partir de encontrar esos puntos podemos determinar, si aquí hay máximo relativo, mínimo relativo, puntos de inflexión. Entonces, como van a ver, no hay mucha complicación aquí. La tercera derivada la voy a escribir con esta notación, ya es igual a solo a 24. Y a partir de la cuarta ya tenemos que todas las derivadas subsecuentes son iguales a 0. Entonces el resto de derivadas las voy a simplificar, pues las voy a expresar de manera muy abreviada, como diciendo la enésima derivada de x es igual a 0 si n es mayor o igual que 4. Entonces, algo que podemos observar con polinomios es, por ejemplo, si este tiene un grado de 3, a partir de la cuarta derivada, el resto de derivadas son iguales a la función 0. En esta, el grado de este polinomio era 5, entonces a partir de la sexta es igual a 0. Entonces va a pasar de que para cualquier polinomio, si su grado es n, voy a poner si su grado es k. Ya la k más 1ª derivada es igual a 0. Y las subsecuentes son iguales a la función 0. Y esta es otra razón por la que los polinomios son bastante útiles y varias personas quieren usarlos, porque
Esta otra propiedad no la van a ver con otro tipo de función, digamos una función 1 sobre x, uno la deriva, nos queda menos 1 x al cuadrado, uno la continúa derivando, menos 2 dividido x al cubo, y si continúan derivando y derivando esa función, en vez de simplificarse, va a ir aumentando cada vez esa potencia que tiene el denominador, entonces nunca se va a hacer igual a 0. Con las únicas funciones que se observa esta propiedad es con los polinomios. Entonces, esto es bien útil. Entonces, ahorita vamos a hacer problemas más interesantes con segunda derivada. Como les decía, este tema no es complicado, es en cierta forma más fácil que derivación implícita. Derivación implícita es un tema más desafiante. Entonces, ahorita lo que vamos a hacer es que vamos a encontrar hasta la segunda derivada de las siguientes funciones. Entonces ahí tenemos una función exponencial y una función con... Entonces necesitamos utilizar la regla del cociente. Entonces aquí voy a poder responder unas preguntas que tenía Elba. ¿Qué sucede si aplico la regla de la cadena y luego quiero derivar? Posiblemente voy a tener que usar una regla del producto y todavía voy a tener que seguir usando la regla de la cadena. Entonces con esta función exponencial, ¿qué observan? ¿Qué podemos, cómo la derivaríamos? Ajá, la misma función. Ajá. 3t al cuadrado más 1. Entonces esto sería todo. Lo voy a escribir de esta forma para... Sí. Entonces observen que la primera derivada no fue difícil de encontrar, pero ahora si queremos encontrar la segunda derivada, aquí voy a tener que utilizar una regla del producto. Entonces esto va a complicar un poco este problema ahí. Y si nos queremos animar a hacer una tercera derivada, esta tercera derivada sí va a ser más tediosa y se va a ir volviendo más y más tediosa. Entonces esta es mi primera derivada. Entonces ahora con la segunda derivada utilizo la regla del producto. Pueden empezar derivando esta función o esta otra, el orden no importa. Entonces, ¿cuál quieren derivar? ¿Esta o esta? Bueno, entonces hagamos la primera. Entonces, ¿cuál es la derivada de t al cubo más t? Es lo mismo, ajá. Pero luego tengo que derivar el exponente. Ajá. ¿Por qué al cuadrado? Porque como estamos multiplicando por 3t al cuadrado más 1, al final estos dos se van a multiplicar y nos va a quedar un cuadrado. Entonces aquí ya derivé la primera función, entonces luego vuelvo a escribir la primera función y ahora tengo que derivar la segunda función. ¿Cuál es la derivada de la segunda función? 6t. Entonces la segunda derivada es igual a esto. t al cubo más t por 3t al cuadrado más 1 al cuadrado más 6t por e a la t al cubo más t. Entonces, como pueden ver aquí en la tercera derivada ya se vuelve un ejercicio sumamente tedioso. Yo creo que incluso aquí si quieren encontrar la tercera derivada, tal vez lo mejor es hacer un factor común de t al cubo más t, expandir esta expresión, sumarle el 6t y luego solo hacer un producto, porque lo contrario tienen aquí que tendríamos que hacer dos reglas del producto y dos reglas de la cadena. Pero solo hizo producto. Sí, arriba solo un producto, ahora hay dos productos, entonces para la tercera derivada tendríamos que hacer dos productos y dos cadenas. Pero para propósitos del curso, con que sepamos la segunda derivada, estamos más que bien. Van a ver muy sí. Solo no entiendo el segundo 3t cuadrado más 1. Porque la derivada del exponente es 3t al cuadrado más 1. Sí. Entonces, muy bien, miremos ahorita qué sucede con esta otra función.
Estos problemas para graficar son bastante complicados porque digamos hay mucha información que tenemos que consolidar, como por ejemplo asíntotas verticales, asíntotas horizontales, donde la función es creciente y decreciente, segunda derivada. Entonces son problemas que se vuelven interminables y ahí vamos a encontrar la segunda derivada de esta función. Entonces observen que tenemos un cociente. Siempre que tengamos un cociente, posiblemente la segunda derivada se va a volver todavía más complicada. Todo depende, digamos, si la primera derivada se puede simplificar en algo un poco más fácil. También sí, como la podemos trabajar como t menos 4 por t más 4 a la menos 1 y utilizar una regla del producto. Por ahí como exponente negativo, porque se va agregando más complicado. En cierta forma, sí. Aunque hay personas que prefieren utilizar este método a utilizar la regla del cociente. Entonces ahí tal vez lo más fácil es utilizar la regla del cociente, porque afortunadamente estas dos funciones no son tan complicadas. Entonces digamos, ¿cuál sería la derivada de esta función? 1 por el denominador t más 4 menos, sí, que es la derivada del denominador, y luego esto lo tengo que multiplicar por, sí, t menos 4. Entonces mucho cuidado con este signo menos, que al final se va a cancelar con el signo menos que tengo adentro de la expresión, y luego todo esto lo tengo que dividir por t más 4 al cuadrado. Entonces miremos ahorita qué sucede. Sí, hay una cancelación. Ahora, obviamente no les recomiendo calcular la segunda derivada con esta función, porque esta función es inicialmente más complicada que esta. Pero aquí hay van a ver que abre un patrón bien bonito. T más 4 menos t más 4. Sí, 8. Entonces aquí sí, esto se simplifica bien bonito. Esta primera derivada siempre va a ser positiva. Entonces eso es bueno, hay que saber ya que la primera derivada es positiva. Y lo mejor es que la segunda derivada en cierta forma va a ser más fácil de calcular que la primera derivada. ¿Por qué? Porque aquí puedo utilizar ya sea la regla de la cadena o reutilizar la regla del cociente. Entonces para la segunda derivada, ¿qué quieren usar? ¿Quieren usar cadena o cociente? Si hagamos cociente, entonces con la regla del cociente la derivada del numerador que es igual a 0, entonces solo voy a poner aquí un 0. Luego tendríamos que hacer menos la derivada del denominador, 2t más 4 pues por 8. ¿Todo eso es 0? Sí, el primer término es 0. Y luego, porque tenemos que multiplicar por el numerador. Y luego dividimos todo esto por el denominador al cuadrado. Pareciera que me falta algo, pero es que aquí solo tenía que poner 0 por t más 4 al cuadrado. Y afortunadamente aquí, como la derivada de t más 4 es 1, no hay mucha cadena aquí. Entonces todo esto se simplifica a menos 16 dividido a t más 4 al cubo, que es exactamente el mismo resultado que van a obtener si utilizan la regla de la cadena para esta derivada. Por aquí podríamos haber reescrito esta como 8 por t más 4 a la menos 2, y si la derivo me queda menos 16 por t más 4 a la menos 3. Entonces es exactamente lo mismo. Ahora aquí hay algo bien interesante, no sé si lo quieren hacer aprovechando de que ya dentro de poco vamos a estar en el tema de gráficas. ¿Se animarían a graficar esta función? Sí, t menos 4 y dividido t más 4. Sí, porque digamos para graficar solo vamos a necesitar asíntotas verticales, horizontales, y tal vez ver si
esta función va a tener una derivada que siempre es positiva o negativa. Entonces, si sabemos que la primera derivada es positiva, siempre positiva, esta función siempre va a estar creciendo. Entonces, ahorita, digamos, identifiquemos en este problema las asíntotas verticales y horizontales. Entonces, ¿qué potencial asíntota vertical observan? Sí, menos 4. Una potencial asíntota vertical es igual a menos 4. Entonces, ¿cuál era la idea de las asíntotas verticales? Teníamos que ver, acercarnos tanto a la izquierda como a la derecha de menos 4 y luego ver si nos íbamos para más infinito o para menos infinito. Eso nos va a servir para ver dónde está la gráfica. Entonces, digamos, podemos considerar menos 4 menos y menos 4 más. Entonces, observemos si aquí tenemos más infinito o menos infinito. Sí. Bueno, aquí no habrían agujeros porque el numerador se vuelve 0 en 4, pero el denominador no se indefine. Pero sí, digamos, esto casi que es un problema de agujeros, pero lo que vamos a ver es que aquí tenemos un menos 8 dividido 0. Entonces, menos 8 dividido 0 es una forma de límite que corresponde a una asíntota vertical. Entonces, digamos, ¿qué sería? ¿Sería menos infinito o más infinito? Menos 4 es como un menos 4.1. Entonces, si evaluamos aquí informalmente en menos 4.1, vamos a tener menos 8.1 dividido menos 0.1. Entonces, ¿este es un número positivo o es un número negativo? Es positivo y es como un 81. Entonces, esto significa que aquí nos estamos yendo a más infinito. Entonces, esto es útil porque cuando estemos haciendo nuestra gráfica sabemos que a la izquierda de menos 4 nos tenemos que ir hacia arriba en vez de hacia abajo. ¿Qué sucede con el menos 4 más? Aquí podemos seleccionar un número como menos 3.9 y miremos si es más o es menos. Menos 3.9 menos 4 es como menos 7.9 dividido 0.1, porque observen, 4 menos 3.9 es igual a 0.1. Entonces aquí vamos a tener un que como menos 79. Entonces este va a ser menos infinito. Entonces aquí ya tenemos las asíntotas verticales, solo hay una, menos 4. Entonces esta definitivamente es asíntota vertical. Entonces solo encontremos las horizontales. Entonces vamos a ver cuáles asíntotas horizontales tenemos. Entonces, ¿cómo las encuentro? Sí, y menos infinito. Entonces tengo que ver qué pasa con el comportamiento de esta función a medida que tenemos valores más y más grandes de t y más negativos de t. Entonces vamos a calcular los dos límites que siempre tenemos que calcular. Y lo bueno es que esto los podemos hacer solo con una comparación de las potencias de los grados del numerador y del denominador. Entonces, ¿por qué es 1? Porque tengo t dividido t. Y entonces cuando tengo estos límites sé que esto al final solo me va a quedar como un t dividido t. Esto es igual a 1. No tengo ningunos otros coeficientes a la par de los t. Entonces este es igual a 1. Lo mismo va a suceder con menos infinito. O sea, hay veces que, digamos, puedo preguntarles, no sé si esta explicación la miran clara o si preferirían de que todo lo dividiera por t y luego usamos la propiedad del límite de 1 sobre t cuando t tiende a infinito es igual a 0. O eso lo miran claro. Con este. Sí, como de estas dos potencias principales tienen la misma potencia, el límite es simplemente la razón de las constantes.
Porque la otra forma que había para hacer estos problemas es que dividiéramos todo dentro de t. 1 menos 4 dividido t, dividido 1 más 4 dividido t. Entonces cuando t tiende a infinito, 4 dividido infinito es 0, 4 dividido infinito es 0. Sí, pero no es necesario que hagan este paso, con que hagan este razonamiento está más que bien. Entonces aquí hay una única asíntota horizontal. Yo creo que voy a decir y b es igual a 1. ¿Por qué estoy usando b? Solo porque mi variable dependiente es en cierta forma b. Entonces miremos ahora qué sucede. ¿Qué podemos hacer? Podemos empezar a graficar esta función. Si tuviéramos un t cuadrado dividido t no habría asíntota horizontal, pero si tenemos t dividido t al cubo sí tendríamos, sería 0, porque cuando t es dividido t al cubo el denominador es mucho más grande que el numerador, entonces queda que eventualmente la función se está acercando al eje horizontal. Entonces solo encontremos los interceptos, que yo creo que con esos interceptos ya casi podemos graficar la función. Los interceptos horizontales y verticales. Entonces, ¿cómo encuentro el intercepto horizontal? Que en este caso sería el intercepto en t. Tengo que encontrar cuándo esta función es igual a 0. Entonces, ¿cuándo es esta función igual a 0? Sí, cuando t es igual a 4. Entonces aquí ya tengo el intercepto en t o el intercepto en cierta forma en x. Este es el punto 4,0. Entonces, ¿cómo encuentro el intercepto vertical o el intercepto en y o el intercepto en este caso b? Sí, tengo que evaluar esta función en 0. Sí, menos 1. Muy bien. Entonces este es el punto 0, menos 1. Entonces vamos a ver cómo podemos consolidar toda esta información para hacer la gráfica. Una única asíntota vertical, una única horizontal y estos dos interceptos. Entonces vamos a hacer esta gráfica. ¿Sí? No, esto es para comprobar la asíntota vertical. Pero también, como vamos a ver, también nos interesa ver cómo se comporta la asíntota vertical a la izquierda y a la derecha, porque hay veces que tenemos más infinito y más infinito, entonces eso quiere decir que la gráfica siempre está subiendo, mientras que aquí, digamos, está subiendo, pero luego baja. Entonces, por eso es que es bueno evaluar el comportamiento de estos límites por la izquierda y por la derecha. Entonces, ahorita identifiquemos la asíntota horizontal. La asíntota horizontal, a ver, aquí está más o menos en 1. Entonces aquí vamos a hacer una línea punteada. Entonces esta sería la asíntota horizontal, b es igual a 1. La vertical está más o menos por aquí, menos 4. Muy bien. Entonces aquí tengo t y b. Entonces, ¿cómo consolido esta información? Cuando estamos a la izquierda de menos 4 tenemos más infinito, y luego cuando nos vamos a menos infinito nos acercamos a 1. Hago un trazo así o un trazo así. Este sería el trazo. Ahora, la única donde tenemos un comportamiento un tanto interesante es aquí a la izquierda de menos 4, porque aquí tenemos que respetar primero este intercepto. Entonces este es el punto 0, menos 1, que estaría aproximadamente por aquí.
Ahora 0, menos 4, si quiero mantener más o menos esta misma escala, estaría como aquí. Entonces aquí está el punto 4,0, aquí está el punto 0, menos 1, y luego ¿cómo termino este trazo? Necesito el comportamiento a la derecha de menos 4, entonces este es menos infinito, entonces voy a estar más o menos por aquí, y luego cuando me voy a más infinito tengo que aproximarme a 1. Aquí yo creo que voy a tener que extender un poquito más la asíntota horizontal. Entonces, ¿cómo termino esta gráfica? Sí, como ajá. Esta gráfica está bien bonita. Entonces, esto es nuestra gráfica. Algo que vamos a ver que es adicional a este problema, pero que a veces que no es necesario encontrarlo para funciones como estas, es ver qué información nos está dando la primera derivada. Entonces la primera derivada, si nos recordamos, es igual a 8 dividido t más 4 al cuadrado. Entonces, ¿qué observan con esta primera derivada? ¿Es siempre positiva o es siempre negativa? Es siempre positiva. Entonces, algo que todavía no le he mencionado, pero que ya nos podemos imaginar, es que una primera derivada positiva corresponde a una función creciente. Entonces, una función creciente es una función que siempre va a estar subiendo. Entonces, si b' de t es mayor que 0, b de t es una función creciente. Miremos. Entonces, una función creciente puede tener este comportamiento o este otro comportamiento. Entonces, miremos si realmente estamos graficando aquí una función que siempre es creciente. Obviamente, en menos 4 hay una interrupción. O sea, esto va a decir que siempre es creciente si t no es igual a menos 4. Entonces, siempre es creciente, excepto cuando pasamos por la asíntota. La asíntota me cambia todo. Entonces observemos qué pasa a la izquierda. A la izquierda, observen que todas estas rectas tangentes siempre son positivas. Entonces aquí tenemos una función que siempre sube. Entonces aquí la función es creciente. Luego tenemos este salto, pero este salto no importa porque aquí la función no es diferenciable en la asíntota. Y observen que también aquí empezamos, digamos, con valores muy negativos. Y luego los valores van aumentando poco a poco. Eventualmente empiezan a disminuir, pero siguen siendo crecientes. Entonces aquí también la función siempre sube, la función siempre es creciente. Entonces aquí ya terminamos. Y observen que esta información no nos sirve para la gráfica, pero por lo menos nos sirve para estar seguros. Bueno, la función siempre está siendo creciente. Un criterio que es todavía más difícil de observar es la segunda derivada. Entonces aquí tenemos una segunda derivada que siempre es negativa. Entonces eso lo vamos a ver posteriormente como el tema de concavidad. Entonces si una función tiene una segunda derivada negativa, esta es una función que se conoce como cóncava hacia abajo. Entonces las funciones cóncavas hacia abajo tienen la siguiente propiedad. La función siempre está por debajo de sus rectas tangentes. Entonces aquí tenemos la función y aquí tenemos sus rectas tangentes. La función siempre va a estar por debajo de sus rectas tangentes. Entonces está también este otro comportamiento. No, aquí hay una pequeña complicación. Aquí podemos ver que la función sí es cóncava hacia abajo, pero aquí no es cóncava hacia abajo, pero es porque esta segunda derivada desafortunadamente no siempre es negativa. Observen que tengo aquí un t más 4 al cubo. Entonces si estamos a la izquierda de menos 4, esta segunda derivada se vuelve positiva. Entonces aquí sí es cóncava hacia arriba.
Entonces hay veces que cuando estamos haciendo una gráfica no voy a estar insistiendo mucho en el punto de cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo. Esto solo va a ser relevante en funciones donde la concavidad sea crítica. Entonces las funciones donde la concavidad es crítica las van a ver, son funciones que tienen dobleces extraños. Sí, cóncava hacia arriba aquí y luego pasa cóncava hacia abajo. Entonces estos temas todavía no los hemos visto, pero los estoy introduciendo porque este análisis que hice aquí es prácticamente el capítulo 13. Interceptos, derivadas, donde hay máximos y mínimos. Y como este tema de segundas derivadas es accesible, entonces ya me metí a la parte que realmente es un poco desafiante, que consiste en graficar la función. Entonces miremos ahorita, continuemos con nuestros ejercicios de la segunda derivada. Estos ya van a ser ejercicios aplicados. Entonces miremos cómo podemos seguir encontrando segundas derivadas. Entonces aquí tengo un tercer ejercicio. Entonces vamos a tener, considere la ecuación de demanda muy bien. 800 menos 40Q menos Q al cuadrado. Entonces la pregunta que tenemos que responder es ¿qué tan rápido está cambiando el ingreso marginal? ¿Y eso estaría cambiando por qué cantidad de tiempo? Bueno, es que es una razón de cambio respecto a la cantidad. Entonces, como el ingreso marginal es una derivada respecto a Q, la razón de cambio del ingreso marginal sería una segunda derivada del ingreso. Entonces, bueno, aquí en realidad, ¿qué les estoy preguntando? Les estoy preguntando que encuentren la razón de cambio del ingreso marginal. ¿Hay que derivarla dos veces? Sí. Sí. Entonces, como el ingreso marginal es la derivada de I' respecto a Q, la razón de cambio del ingreso marginal es la segunda derivada. Es la segunda derivada. Pero es eso por... Ajá. ¿Es eso por Q, pues? No. Eso sí es como ingreso y costos. Que también vi un problema con el que tuvieron cierta dificultad en el examen, el problema de la bicicleta. Y ese es un problema relativamente fácil. Y ese sí es de economía. El del parcial, que había un problema de una bicicleta que tenían una función de demanda lineal y unos costos variables constantes, un costo fijo, y luego tenía que construir la función de utilidad cuando la utilidad marginal era igual a 0, los puntos de equilibrio de la utilidad. Ese es un bonito problema. Entonces ahorita, ¿qué necesito encontrar? Necesito encontrar la segunda derivada del precio o... Sí. Entonces el ingreso es precio por cantidad. Entonces esto es igual a 800 menos. Ok. Entonces ahí te encuentro el ingreso marginal. o sea que ¿Eso lo van a derivar dos veces o solo una? Dos, porque estoy preguntando qué tan rápido está cambiando el ingreso marginal. Si solo fuera una, tendría que preguntar qué tan rápido está cambiando el ingreso. Entonces, ¿cuál es la derivada del ingreso? Ajá. Muy bien. Entonces, lo que vamos a ver es que la derivada del ingreso marginal siempre es negativa. Entonces, esto corresponde a que, por eso es que hay un problema de optimización con el problema de la utilidad del ingreso.
porque a medida que se produce más, el ingreso marginal va disminuyendo y eventualmente se va a volver cero. Entonces, la razón de cambio del ingreso marginal. ¿Sí? ¿Sí? Sí. Entonces, en microeconomía les van a decir que, digamos, la utilidad se va a maximizar como la función de utilidad es cóncava hacia abajo. Entonces, como que en una función cóncava hacia abajo, el número crítico va a ser un máximo relativo. Entonces, por esa razón es que no. ¿Por qué no? Porque si sustituyo Q es igual a 4, la función de ingreso se vuelve constante. Entonces derivarías una función constante y tendrías 0 y 0. Entonces lo primero es derivar, y luego cuando ya terminaste de calcular todas las derivadas, ya se puede evaluar en Q es igual a 4. Entonces esto es menos 80 menos 6Q. Entonces esta es una función que siempre va a ser negativa para que el problema de utilidad tenga sentido. Entonces el cambio es entre la primera y la segunda. Sí. O sea, ¿sí? Entonces ya encontré la segunda derivada. Entonces, ¿cuál es el valor de esta segunda derivada? Cuando Q es igual a 4. Sí, menos 80 menos, yo creo, sí, 24. Entonces esto quiere decir que por cada unidad adicional que producen, su ingreso marginal está disminuyendo en 104 unidades. O sea que no le conviene producir otra más. Bueno, es que cómo le conviene, que es una pregunta, porque ¿Cómo se interpreta? sí, esta no tiene tanta interpretación como la del ingreso marginal. Este solo les está diciendo que el ingreso marginal es decreciente. Entonces no les está diciendo mucho. Pero para las decisiones de producción, uno se va al ingreso marginal. ¿Por qué? Pero digamos, eso indica que por cada unidad adicional va a ser mayor o menor el ingreso. El ingreso marginal. Entonces esto es... Pero yo digo el de arriba. El de arriba sí. Entonces miremos... ¿Qué es lo que nos dice? Esta les dice, que el ingreso marginal, esa se interpretaría... que el ingreso marginal disminuye en 104 unidades, en 104, pongamos quetzales, solo por decir, por unidad, por cada unidad adicional producida. Esta, como vamos a ver, su interpretación más útil es para justificar si realmente estamos maximizando el ingreso o no. Entonces, en algún momento vamos a utilizar la segunda derivada. Si es negativa, estamos maximizando. Si es positiva, estamos minimizando. Entonces, realmente es la que nos sirve para determinar si conviene producir la quinta unidad, asumiendo que los costos marginales son iguales a 0. Entonces, ¿cómo determinamos si conviene producir la quinta unidad? Sí, no nos vamos a la segunda derivada, sino encuentro el valor del ingreso marginal cuando Q es igual a 4. Entonces, esta es la que utilizo para decidir. Entonces tengo 800 menos 320 y luego menos 3 por, yo creo que 16. Entonces, ¿qué observan con esta cantidad? Es una cantidad positiva. Entonces estos son que 480, 442. Entonces, si nuestro objetivo, sí, yo creo que tenés una pregunta. Sí, digamos, hacer análisis económico, físico y todo,
Más en física, pero en economía no es mucho. Incluso en física no se usa mucho la tercera. Sí, entender cuál es el sentido de Ok, ahorita van a ver qué va a pasar. Observen qué pasa aquí con el ingreso marginal. Es de $442 por unidad. Como les está diciendo que es menos 104, esto va a decir que el ingreso marginal para la quinta unidad va a estar aproximadamente en 338. Entonces encontremos el ingreso marginal con la quinta unidad. Entonces sí conviene producir la quinta. Y como sigue siendo positivo el ingreso marginal, entonces me voy a animar a la quinta. Entonces, ¿cuál es I' de 5? Es 800 menos 400 y yo creo que es menos 75. Entonces tengo que aquí 475, 325. Entonces observen que el cambio entre el ingreso marginal de la cuarta y quinta unidad es de 117 unidades. Y ahí todavía se podría, tal vez. Entonces el ingreso marginal baja en 117 quetzales por unidad. Entonces lo que nos diría la segunda derivada con la quinta derivada, si la recalculamos, yo creo que aquí voy a tener menos 110. Entonces eso quiere decir que el ingreso marginal para la sexta va a estar en alrededor de 200. El ingreso marginal tiene que ser negativo. Entonces aquí continúo 36 menos 108. Y aquí me está costando un poco, sí, todavía. Entonces van a ver que en realidad para que su ingreso marginal sea igual a 0, posiblemente pueden producir hasta 8 unidades, 8 o 9 unidades. Hasta ahí es factible seguir produciendo. Sí, hasta ahí es factible. Pero y eso habría que compararlo con los costos para ver. Es que sí, los costos obviamente, si tu costo es mayor a 325, ahí ya no convendría. ¿Sí? Ajá. ¿Para qué? No, para encontrar la razón de cambio de lucros a la hora en otras cantidades, pasado a otros, digamos, en vez de 4 unidades, 5 unidades, solo un 4%. Generalmente solo son unidades monetarias por unidades de producción, pero hay veces que puedo utilizar otra unidad monetaria, puedo utilizar libras. Cambiar el 4 por un 5 en la razón de cambio, en la segunda derivada, refleja el ingreso marginal decreciente para el quinto. Sí, si evaluamos I doble prima de 5, esto te va a decir un menos 110, entonces esto quiere decir que cabal el ingreso marginal sigue disminuyendo. Entonces la segunda derivada aquí aparece. La segunda derivada les dice que el ingreso marginal es decreciente. Entonces por eso es que eventualmente vamos a dejar de producir, porque va a seguir bajando, sí, como en la octava vamos a tener que dejar de producir, ¿sí? Porque es que, o sea, ahí dice sí conviene, entonces. Sí conviene porque como no estoy mencionando nada de costos, solo estoy asumiendo que ese es un problema de maximizar los ingresos. Porque es que sí conviene, entonces, ¿cuál sería la razón? Porque produzco esta cuarta unidad y tengo un ingreso adicional de 442. Aquí de 325, aquí de 202. O sea, solo decir que es positivo. Sí, ajá. Sí, entonces yo creo que ya la octava, el ingreso marginal para 8, sí es negativo. 800 menos 640, 64 por 3 es como 196. Sí, yo creo que ya es negativo. Es como menos, ¿qué? 46. ¿Cuál? Es que esta es una estimación, digamos, en la segunda derivada te dice que aproximadamente el ingreso marginal va a bajar en 104 unidades, pero en realidad baja en 117. Entonces aquí pueden ver que el efecto de la segunda derivada es que eventualmente van a tener que dejar de producir porque el ingreso se va volviendo, o sea, el ingreso marginal eventualmente se va a volver negativo. Entonces esto tiene más que todo importancia teórica para que el modelo tenga sentido.
Entonces, si mal no estoy, la respuesta a este problema sería producir tal vez 7 unidades o 7.5 si en todo caso pueden producir libras o cómo se llama, o cualquier otra unidad que se pueda porcionar. Y aquí tengo una pregunta más de este problema, es encuentre los valores de Q para los cuales la segunda derivada del ingreso es igual a 0. Entonces, ¿cuál era nuestra segunda derivada? Menos 80 menos 6Q es igual a 0. Entonces, ¿cuál es esta segunda derivada igual a 0? Yo creo que en el libro de trabajo sí nos queda una respuesta positiva, pero es que tenía un más 40Q en vez de un menos 40Q. Sí, solo por un signo, pero lo que pasa es que cambié eso porque no tiene mucho sentido económico una función de demanda con pendiente positiva. Entonces esta función es igual a 0 cuando 6Q es igual a menos 80. Entonces esta respuesta no tiene mucho sentido económico, pero es bueno encontrar este punto donde la segunda derivada es 0. Si esta fuera una función cualquiera, esto sería un punto de inflexión. Aquí solo uno dice, bueno, la segunda derivada es 0 en esta cantidad que no tiene mucho sentido económico. Entonces, si hablamos en términos económicos, como Q siempre tiene que ser positivo, en el peor de los casos 0, no hay ningún nivel de producción. Para el cual y otra importancia de la segunda derivada es, digamos, como estaba mencionado de Sebastián, y no sé si en algún momento Fritz ya les mencionó estas ideas de que las funciones de producción, las de utilidad y las de ingresos siempre son cóncavas hacia abajo. No sé si no ha mencionado esa idea de cóncava. Tal vez cuando lleguen a microeconomía si van a hablar así, que como esta función, sí, de utilidad, producción, esas siempre son cóncavas hacia abajo. Y porque como son cóncavas hacia abajo, uno siempre va a poder maximizar la utilidad, la producción o el ingreso. Entonces ahí, sí. Bueno, es que creciente y cóncava hacia abajo es diferente. Entonces hay funciones que son cóncavas hacia abajo que también son decrecientes. Aquí sí, aquí sí, pero solo va a ser cóncava hacia abajo para niveles negativos de producción. Entonces ahorita solo tengo un problema más. Vamos a hacer este problema que es más que todo un ejercicio de derivación. Y vamos a ver si quieren ver esos problemas de derivación implícita, solo para practicar la derivación implícita. Ahora, la segunda derivada con derivación implícita sí es un procedimiento sumamente complicado y tedioso, pero se pueden hacer. Entonces ahorita tengo esta función y ahorita lo que quiero hacer es que quiero encontrar la razón de cambio de la segunda derivada en el valor de x, que es igual a e al cuadrado, ¿sí? Y ahí cuando le igualamos a 0 eso, o sea, ¿cómo se interpreta? No tiene ninguna interpretación económica. Por el álgebra, sí. Sí, lo que pasa es que en un problema de utilidad, aquí sí hay chance de que haya una segunda derivada igual a 0 para niveles de producción que tienen sentido, pero en este problema no. Entonces ahorita tenemos esta función y quiero encontrar la razón de cambio de la segunda derivada. Entonces, que ¿en dónde tengo que evaluar el e al cuadrado? ¿En cuál derivada? La razón de cambio de la segunda derivada. La tercera. ¿Cómo así? Es de como les estoy pidiendo la razón de cambio de la segunda derivada. Es la tercera derivada.
Entonces aquí solo tenemos que hacer un ejercicio de derivación para practicar las derivadas de funciones logarítmicas y la regla del producto. Entonces, ¿cuál es la primera derivada de f de x? Sí, aquí hay que hacer regla del producto. Entonces, tengo 3x al cuadrado. Ajá, más. Sí, ¿por qué solo x al cuadrado? La derivada del logaritmo de x es 1 sobre x. Es x al cubo dividido x es x al cuadrado. Entonces ahora encontremos la segunda derivada. Sí, otra del producto y un más 2x. Entonces aquí es igual a la segunda derivada. Ajá, 6x. Ajá. 3x al cuadrado por 1 sobre x más 2x. Ajá, 3x. Y aquí es igual 3x más 2x. Sería 5. Entonces esto es igual a 3x. Y solo estoy sumando esto para tener una derivada más fácil. Porque si no voy a tener que derivar esta función que es un tanto complicada y luego esta otra y en realidad se pueden combinar como una sola. Entonces ya la tercera derivada se va simplificando un poco. Entonces aquí es igual a la tercera derivada. Ajá, por... Ajá. Ajá. Sí, 6 más 6x por 1 sobre x más 5, porque la derivada de 5x es 5. Entonces aquí ya tengo la tercera derivada. Y lo único que tengo que hacer es evaluar esta tercera derivada en e al cuadrado. Entonces aquí es igual a esta tercera derivada. Ajá. Sí, 6 por 2 más 11. Entonces todo esto es igual a 23. Entonces esto es mi razón de cambio. Sí, 23. No tiene mucha interpretación, pero... Aquí lo bonito era hacer el ejercicio de seguir derivando y seguir derivando. Y lo que van a ver es que ya la cuarta derivada es 6 sobre x, la quinta derivada es menos 12 dividido x al cuadrado, la sexta es más 24 dividido x al cubo y así sucesivamente. Entonces ahí está. Todavía nos queda tiempo. No quiero empezar el capítulo 13, pero no sé si les llama la atención que continuemos haciendo problemas de derivación implícita, porque aquí hay dos problemas más de derivación implícita. Los podemos hacer. Primero vámonos a la primera derivada y después tratemos de pensar cómo calcularíamos la segunda derivada. La segunda derivada, como van a ver, es un poco capciosa, pero hagamos y miremos qué tanto podemos avanzar. Wow, hemos hecho hoy un montón. Pero lo bueno es que estamos repasando un montón de temas. Y por el momento no vamos a ver cómo podemos simplificar lo más que se pueda las funciones, porque eso tiende a ser un poco confuso inicialmente. Entonces mejor familiaricémonos con derivación implícita y después podemos pensar en cómo simplificar las funciones. Sí, ya solo son de implícita. Entonces solo a simplificar la instrucción, encuentre la primera y segunda derivadas de las siguientes funciones.
Pero es que lo que pasa es que aquí ya estoy agotando este capítulo. Ya no puedo hacer... ¿Ah? ¿Qué pasó? Ok. Entonces ahí que nos vamos a ver cómo expresar y doble prima solo en términos de y. Si nos repasemos, entonces ¿cuál es la primera derivada de esta función? 2x menos 2y por y igual a 6. Bueno, miremos, ok, primero tengo que derivar todo respecto a x. Se puede hacer así también, pero si lo hacemos implícitamente, ¿cuál es la derivada de esta función respecto a x? Ajá. Por el y' igual a 0. Y luego lo que tengo que hacer es que tengo que resolver para y'. Sería 2y por y'. ¿Por qué igual a 0? ¿Cuál es la derivada de 16 respecto a x? Se deriva todo. Todo, sí, todo. Entonces voy a poner derive a ambos lados. Sí, hay que dividir dentro de 2y. Entonces resuelva para y. Entonces tengo que y', porque no quiero resolver para y. Entonces y' es igual a x dividido y. Entonces esto es toda la primera derivada. Entonces, ahora la pregunta realmente interesante es cómo encontrar la segunda derivada de esta función. La segunda derivada desafortunadamente no solo es 1 dividido y. Recuerden que y es función de x. Vamos a ver ahorita cómo hacer esto. Entonces aquí tengo que y' de x es igual a x dividido y evaluado en x. Si lo escribo de esta forma, ¿qué regla creerían que tendríamos que usar para encontrar la segunda derivada? Cociente, sí. Tengo que encontrar la derivada de y respecto a x. Entonces estos, como les decía, son los ejercicios más complicados. Entonces, ¿cómo utilizamos la regla del cociente para este problema? ¿Cuál es la derivada de x respecto? Sí, 1 por y menos, sí, por y'. Entonces observen qué extraño es este resultado. ¿Por qué y'? ¿Cuál es la derivada de y respecto a x? De y de x. Sí, dividido y al cuadrado. Entonces algo que pueden hacer es sustituir y' por x dividido y. Entonces tengo que eso es igual a y menos x al cuadrado por dividido y. Voy a ponerlo dividido y. Dividido y al cuadrado. Entonces esta sería la segunda derivada. Y ni nos vamos a meter a la tercera derivada. La tercera derivada es sumamente... Sí. Entonces ahora, ¿cómo estamos de tiempo? Tenemos todavía tiempo para hacer el último problema. ¿Ah? Bueno, tal vez encontremos solo la primera derivada de esta función. Voy a poner derive respecto a x. Muy bien. Entonces, ¿cuál es la derivada de la primera función respecto a x? Era la y por y', ajá, y el lado derecho, que es el que realmente me gusta ver cómo lo van a... Sí, es un producto, cuidado, aquí hay un producto. Es 2y por y', ajá, sí, ajá,
por y al cuadrado, porque tengo que multiplicar la primera función. Entonces, ¿qué términos voy a tener del lado izquierdo? Ajá. Ajá. Y a la X. Y todo esto es igual a... Ajá. Entonces solo resuelvo para y'. Muy bien. Entonces tengo que y' es igual a y al cuadrado por e a la x. Y la segunda derivada de este problema es sumamente tediosa. Porque observen que tenemos aquí para la segunda derivada que hacer una regla del cociente. Pero cada vez que aparezca un término y, voy a tener que agregar un y'. Y después tengo que sustituir y' por todo esto. Entonces la segunda derivada es sumamente tediosa. Pero solo vámonos con la primera derivada. La segunda derivada con derivación implícita tiende a ser un poquito artificial. Es solo para practicar, sí. Aunque tiene su utilidad, pero ya es tratar de encontrar problemas muy rebuscados. Pero lo que sí tienen que prestar atención es a una primera derivada, porque hay muchas ecuaciones definidas de manera implícita en economía y encontrar la primera derivada de la utilidad marginal, el ingreso marginal, la proporción marginal al consumo y al ahorro. La segunda derivada tiene más que todo importancia teórica para saber de problemas que están trabajando de maximización o de minimización, o si quieren saber una propiedad sobre la gráfica de una función, si es cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo. ¿Sí?